segundo domingo del tiempo de Adviento en el ciclo A, es decir, que vamos a observar la vida del Señor en el Evangelio de San Mateo, pues ya en este año de la Iglesia. Pues como lo hicimos la semana pasada, algún tip litúrgico, y observábamos cómo la división del tiempo de Adviento en dos, a partir del primer domingo al 16, en donde se habla de la segunda venida del Señor, verá al final de los tiempos, y también la segunda parte del 17 al 24, donde ya se empiezan a ver todos aquellos detalles de la venida, primera venida del Señor, y los primeros pasos, digamos, del Señor, de Jesús, del Hijo de Dios en esta tierra, todos esos detalles. Eso es la primera parte que hemos hablado. Ahora pues otro pequeño tip litúrgico. Los personajes que aparecen en el tiempo del Adviento. El primer personaje pues lo estamos viendo justamente ahora, el profeta Isaías. Y luego también aparece el segundo personaje, que es Juan el Bautista. Y el tercer personaje, que ya es, digamos, ya en los preliminares, en las vísperas del nacimiento del Hijo de Dios, porque tiene que ver directamente con el nacimiento, la Virgen Santísima. Entonces esos tres personajes son los que la Iglesia nos coloca como para ir reflexionando en torno a la preparación para el nacimiento del Hijo de Dios. Bien, entonces, como digo, ya estamos en la segunda semana, y en estos días pues hemos escuchado al profeta Isaías, que es como el personaje, tanto en los ciclos, es decir, en el domingo, como también en el tiempo ferial que ha aparecido Isaías, porque es el gran también anunciador de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? En el capítulo 7 de su libro, en donde se habla del Dios con nosotros, pero también las profecías, ¿no? Bien, y ahora aparece también en nuestra primera lectura de este domingo, con la lectura que a los judíos tal vez les saca ronchas, como diría algún sacerdote, porque precisamente esa lectura hace que muchos judíos no crean todavía en Jesús como el Mesías que se había anunciado, porque, pues, entre comillas, le voy a decir que es una especie de utopía irrealizable. Sabemos que la palabra utopía pues no significa irrealizable, sino que algo que va a pasar con esfuerzo. Pero bueno, lo digo así porque coloquialmente así se habla, ¿no? Pero muchos judíos no han creído precisamente por esa lectura de Isaías, porque dice dónde está todo eso, ¿no? Esa paz que se anuncia, ¿no? Pero recordemos la interpretación cristiana, que se habla también en ese sentido de más allá de este tiempo y de esta historia, en donde realmente será la paz será real. Entonces, no perdamos también nosotros de vista la interpretación espiritual, porque si lo interpretamos literal, uno dice eso es una fantasía, eso es un cuento de hadas, eso es una fábula. Y bueno, nada más hacer mención de este texto porque los judíos oponen resistencia al Hijo de Dios, a Jesucristo como Mesías, precisamente porque ellos dicen esto no se ha cumplido con Jesús. Pero es que también es un proceso. Bien, en el Evangelio, como ya vimos, el segundo personaje entonces aparece acá, que es Juan el Bautista, con un mensaje bastante fuerte, bastante fuerte. Primero es significativo que Juan aparezca pues bautizando, ¿va? Que son como los albores, los preliminares del bautismo cristiano, ¿verdad? Que es un bautismo, ahí dice, de arrepentimiento, pero Juan dice, ¿verdad? Que el que viene detrás de él es más poderoso y él bautizará en el Espíritu Santo y fuego, pero aparece, me quiero interesar más bien, digamos, en esta aparición del segundo personaje, que es Juan el Bautista, pero estrictamente en eso tan extraño para mí hoy, digamos, es muy diciente y es muy real, porque dice, digamos, hablando de la profecía, que Juan aparece como voz que clama en el desierto. Yo recuerdo que hay unos textos también del Antiguo Testamento, digamos, que hablan también
de aullidos y de alimañas, ¿no? ¿Quién va a escuchar una voz en el desierto? Los animales, es decir, nadie, ¿no? Nadie. En ese detalle quiero fijarme porque también recuerden la segunda parte, entonces cuando se acercaban pues aquellas personas, me parece que son los fariseos, entonces Juan los reprende, unas palabras bastante fuertes que en la época de hoy pues la gente no lo resistiría, prácticamente le echarían a policía, ¿verdad? Porque habla bastante fuerte Juan el Bautista, ¿no? Entonces, ¿quién les ha enseñado que van a escapar a la ira divina? El hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Entonces, ustedes que nos dan fruto, Dios los cortará. Es un lenguaje potente, fuerte, que han regañados ahí. ¿No? Recuerden ese lenguaje tan fuerte porque hoy estamos en una hipersensibilidad y uno no acepta esas palabras de corrección. Pero bueno, repito, quiero poner la atención en esto, ¿no? La voz de Juan que suena en el desierto. Son palabras potentes. Fíjense que yo me he puesto a pensar personalmente, y se los comparto, de que hoy estamos en una época así. Hay fenómenos muy extraños. Por una parte, pues en la América Latina, que es donde nosotros estamos, eh, pues hay un porcentaje bastante elevado de cristianos, de creyentes y creyentes católicos, aunque está aumentando pues el evangelismo. Pero he visto algunos datos también, incluso datos que dan ateos, datos que dan agnósticos, y me parece que es muy impresionante. Ellos dicen que en España está surgiendo pues una especie de florecimiento del cristianismo católico y especialmente de juventud. Pero uno se topa con distintos ambientes, distintos entornos sociales, y fíjense que a mí me llama mucho la atención de que ahora la juventud o la gente no se deja corregir. Cuando uno corrige a una persona, uno le anuncia el evangelio del Señor, que puede ser feliz, solo que abandone el pecado. Uno se topa con un desierto y eso aparece, digamos, aunque por educación, entre comillas, lo escuchan a uno. Sin embargo, al rato aparecen los estados de esas personas que uno les habló de manera personal o de manera tal vez general en una predicación, en los estados de WhatsApp, en los estados de historias de sus redes sociales, aparece que ellos no van a cambiar. Y si no les gusta cómo somos, pues eso es allá ellos, pero no va a cambiar por ellos. Entonces uno se topa con corazones de piedra, de una soberbia impresionante, y uno dice, ¿cómo rompe eso? Pero tomo eso porque uno a veces siente como sacerdote que uno predica en el desierto de los corazones, y la gente no quiere creer en Dios, no quiere. Pero al mismo tiempo aquí está la otra cosa que quería decir, ¿no? Que fíjense que la sociedad, digamos así, desatada en el ámbito del hedonismo, es decir, todo es placer y todo es placer, y la gente y los jóvenes se creen ese discurso de la sociedad, y por supuesto que se dedican precisamente a eso, ¿no? A disfrutar, y cuando se trata de la palabra disfrutar, en el momento actual se trata de orgías, todo tipo de placeres sensuales, licores, todo lo que tiene que ver con éxtasis, sensuales también. Y fíjense que yo he tenido la experiencia de que mucha juventud que literalmente ha probado de todo, ¿no? De todo, ¿no? Entonces, licor, droga, sexo, éxtasis también en las pantallas con tanta cosa que dan ahora. Y están con la sensación de asco de la vida. Entonces están que ya no va más. Es la sensación como cuando uno comió abundantemente, porque ahí estaba esa comida tan rica, esa carne tan rica, que uno babea cuando lo ve. A mí no me pasa eso. Y entonces la gente come y come y come y come, y después tienen ese estómago así saturado, y están como, ahora lo digo abiertamente, estoy en Colombia, como dicen acá, se sienten con el guayabo. Nosotros decimos en Guatemala o en México, estamos pues con la cruda, y eso con la sensación pues de asco, de guácala, de sacar todo aquello, y uno hasta se promete, ya no vuelvo a comer de esa manera, ¿no?
Fíjese que esa sensación física que a veces hemos tenido, porque ahora pues los sábados, los viernes son sábados chiquitos y los sábados, no digamos domingo, la gente se dedica al placer, a gozar, a hacer, y entonces cuando uno reprende en ese sentido es cuando dicen habla solo, como decía también aquella película del Terminator, ¿no? Díselo a la mano, ¿no? Es decir, lo dejan hablando solo a uno. Pero la gente está con esa sensación. Y fíjese que en ese sentido yo quisiera también llamar la atención porque, digamos, a mí yo me he dado cuenta de que mucho joven está con esa sensación y ahí es donde siento yo que ahorita, como dice también esta, eh, pues, creadora de contenido, Sabrina es, lo menciono, este, pero no lo vayan a buscar, por favor, que ella es atea, es agnóstica. Entonces, ella dice que como que está teniendo un cierto boom el cristianismo, especialmente el católico. Eh, ¿Por qué? Y yo me he dado cuenta porque muchas señoritas se acercan conmigo a hablar y muchos jóvenes se acercan conmigo a hablar como sacerdote y he detectado esa sensación, ¿verdad? Esa sensación, no lo voy a comentar de manera explícita las conversaciones, pero yo siento que tienen esa sensación de guácala, ¿no? De asco, de vómito, y por consiguiente quieren salir de ahí, ¿no? Quieren salir de ahí, eh, eh, pero digamos, y entonces es donde muchos se meten también ya a grupos juveniles, a coros, y ahora a evangelizar incluso en las redes sociales con muy buenos carismas. Pero de alguna manera, digamos, al mismo tiempo que yo siento la predicación ahora, que uno predica en el desierto porque uno dice, habla, prepara, y uno a veces siente que habla en el desierto, sin embargo Dios va obrando en medio de este sinsentido y en este panorama tan devastador que estamos viviendo ahora, ¿no? En la predicación en el desierto. Porque, por ejemplo, ahorita que estamos preparándonos para Navidad, que estamos en el tiempo espíritu del Adviento, para la sociedad no existe el ambiente. Para la sociedad ya estamos en Navidad y eso es a gastar y a disfrutar, ¿no? Y uno predica y uno cuando habla del nacimiento del Hijo de Dios, la gente hace la asociación como con fábulas eh, escritas en el pasado que como que el cristianismo absorbió y ahora predican eso y entonces peor que estamos en un mundo también de idolatría de la ciencia, o más bien del cientificismo, donde es muy racional todo, y entonces mucha gente que es estudiada cree que uno sacerdote predica fantasías y predica fábulas, y por consiguiente, a pesar de que llegan pues a la iglesia, sin embargo no le creen a uno sacerdote. Entonces uno siente que está hablando pues en el desierto, y sin embargo está pues esa otra contraparte, en donde la gente está asqueada por todo lo que le presenta el mundo, y sin embargo sí cae la predicación en una tierra que es fértil, pero es por esa contraposición que el mundo les da y entonces quieren pues como escapar de eso que están viviendo. Por consiguiente, en el caso mío, pues no me desanimo, sino que continúo predicando el Evangelio del Señor para liberar también de este mundo esclavizante hedonista donde lleva pues al vacío existencial, a un sinsentido, a una infelicidad, porque el placer pues no da felicidad. Una cosa es sentir placer, otra cosa es sentirse feliz y alegre y contento con sentido de existencia. Entonces pues llamo la atención porque no vaya a ser que después se nos exige a nosotros pues que digamos la predicación tan fuerte, tan radical, aunque yo también suelo hacerlo como los que ya me conocen, ¿no? Entonces esa predicación tan fuerte de Juan el Bautista que indica, ¿no? ¿Quién les ha enseñado que van a poder escapar de la ira? Y realmente mucha juventud se ha dado cuenta de eso, que no pueden escapar, digamos, porque digamos, se refugian en todas estas cosas que hemos mencionado, pero no es refugio, es una falsedad. Y después pues terminan, me he dado cuenta que terminan pues preguntando. A mí me preguntan mucho, también digo yo por gracia de Dios, el Señor digo yo que los envía también y entonces están como queriendo salir porque al fin y al cabo, como dice también algún sacerdote de acá de Colombia, digamos, todos estos placeres son como escondederos. Aquí utilizan mucho esa expresión, escondederos para el licor,
la droga, el sexo, el éxtasis en las redes sociales de tanto juego y tanta cosa, son escondedores para no ver el vacío que solemos tener por dentro. Y entonces cuando se asquearon, entonces quieren salir. Y ahí es donde ponen, digamos, atención a la predicación de algún sacerdote, como me ha pasado, que les anuncio que también tengo ahorita un proyecto en el estado. Tengo un proyecto que valga la redundancia, que proyecté y lo vamos a realizar precisamente el testimonio de un muchacho metido en tanta cosa por dinero, por placer o incluso por necesidad también económica y que se vino pues para abajo, pero por predicación en redes sociales, más bien en chats. Bendito Dios, logramos rescatarlo, aunque él falleció, pero falleció en un estado de creer. Creyó en el Señor, se convirtió, y a pesar de que tenía la angustia de morir físicamente, sin embargo, se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor porque él mismo me dijo, Padre, quiero salir de esta vida. O sea, pues que la predicación en el desierto, que parece que es un desierto y que de hecho hay desierto, sin embargo se convierte en vergel, como también anuncia el profeta Isaías. Pues entonces, sigamos viviendo este tiempo de preparación. Digo, para la sociedad no existe Adviento, para nosotros sí. La Navidad se la celebramos desde el 24 por la noche en las vísperas, para la Navidad exactamente es el 25. Entonces es un llamado de atención para que también nosotros no nos dejemos pues envolver por el consumismo de ahora, porque si no también vamos a parar pues asqueados. No andemos pues gastando por ahí la plata que no tenemos, sino que vivamos pues como nos lo presenta, ¿no? Juan el Bautista ahora, no hacer penitencia. Hacer penitencia es el adviento también, para poder salir de este mundo que nos arrastra pues al hedonismo, al consumismo. Después terminamos asqueados y que no sea pues su corazón un desierto, sino que se convierta en vergel.